Buenas noches, profesor. Mi nombre es Andrea Priscila Villafuerte Mogollón y el día de hoy indagaremos en la imagen que mostraré a continuación y sustentaremos la pregunta filosófica que viene tras ella. La imagen que hemos escogido en esta ocasión se describe de la siguiente manera: contra el capitalismo salvaje, el socialismo empobrecedor y esclavizante, reflejando así de manera caricaturesca las incongruencias entre el mensaje y la ilustración. Esta imagen fue realizada por el caricaturista Roberto Weil y en diversas de sus ilustraciones podemos observar la situación política actual de su país, Venezuela. Su arte, de cierta manera, es meramente un reflejo de nuestro día a día. Podemos observar a la autoridad predicando un mensaje anticapitalista: todos contra el capitalismo salvaje, mientras esta misma autoridad va generando riquezas a costa de la pobreza y opresión de su propio pueblo. Las incongruencias en este mensaje y en la sociedad en general me hacen plantearme la siguiente pregunta: ¿la sociedad en la que vivimos es una sociedad justa? Esta pregunta es filosófica, ya que directamente busca cuestionar, comprender, indagar esta idea sobre la justicia en la sociedad en la que vivimos diariamente. Sin embargo, no pasamos todo el día pensando en ella. Como menciona Nagel, la materia prima filosófica proviene del mundo y nuestra relación con él. ¿Y qué mejor manera de relacionarnos con el mundo, con nuestra propia sociedad, que en la política y en todo este concepto de justicia que viene inherentemente en cada uno de nosotros? Esta pregunta va de la mano de un concepto filosófico bastante recurrente: la justicia. Pese a ser un sustantivo, la pregunta que formulamos es concreta y se basa en los actos, en personas y en las decisiones que tomamos nosotros como sociedad. Dirige a comprender el sentido de la realidad y a la vez nos obliga a ver más allá de lo que usualmente se observa. Y pues para resolverla no tenemos que dar absolutamente nada por sentado. En realidad, lo que tendríamos que preguntar sería lo siguiente. Para resolver esta pregunta tendríamos que indagar primero en la definición de la justicia y cómo, basándonos en la percepción, cada uno puede tener una idea de qué es justo y qué no es justo. Aparte de eso, tendría que preguntarme qué es lo que hace justa a una sociedad. Intervenir factores como desigualdad de ingresos, desigualdad de oportunidades, desigualdad de espacio y más que nada la percepción, como ya les mencioné, que tenemos cada uno de nosotros sobre los conceptos justos e injustos, que tomamos frente a ellos. Estos factores apoyan la idea de que la filosofía y las preguntas filosóficas se hacen planteando preguntas, razonando, poniendo a prueba nuestras ideas, pensando en preguntas y argumentos en contra de las mismas y reflexionando acerca de nuestros propios conceptos. Esta pregunta nos lleva a la vez a desarrollar nuestro pensamiento filosófico, ya que de cierta manera no solamente nos vamos a quedar en la pregunta superficial, sino indagaremos y más bien nos invita, como ya mencioné, a indagar mucho más profundo, no solamente en lo que podemos ver, sino en todo lo que se encuentra abajo y en todo este desarrollo que hemos ido teniendo para vivir una sociedad que busca ser justa, pero realmente no lo es, o lo es. Como ya demostré, esta pregunta existe, se transforma, invita a hacer más y más preguntas, estimula nuevas maneras de pensar y de seguir. Entonces, mientras nosotros evaluamos el pensar y analizamos nuestro pensamiento, mejoramos nuestro conocimiento. Y por esto y por todo lo que ya mencioné, es una pregunta filosófica. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diego Torres y como ya lo mencionó mi compañera Andrea, escogimos esa imagen justamente porque hace referencia a la siguiente pregunta filosófica que planteamos como grupo. ¿La sociedad en la que vivimos es una sociedad justa? A partir de ahí voy a dar dos planteamientos para la sustentación. Para empezar, como modo de introducción, debemos conocer qué hace filosófica a una pregunta. Las preguntas filosóficas no tienen incidencia en la práctica. No nos hacemos preguntas filosóficas para hacer algo, sino para saber cómo soy, qué soy y por qué soy. La respuesta nunca se cancela.
La respuesta a estas preguntas no nos quita el interés por lo preguntado, sino por el contrario, hace que se despierte el interés para profundizar en ello. Las preguntas filosóficas son preguntas que nos van a acompañar toda nuestra vida. Son preguntas que definitivamente no vamos a poder contestar, pero que hacen de alguna manera vivir a propósito, vivir conscientemente, en vez de vivir por imitación, por rutina o por intimidación. Por un lado, según Nagel, en su libro ¿Qué significa todo esto?, nos habla de 9 problemas filosóficos. Dentro de ellos, una es la justicia. Para resumir, Nagel nos dice que la desigualdad se puede ver de 2 maneras. Una es la discriminación racial y sexual, que vendría a significar una mala causa de desigualdad, es decir, algo injusto, como por ejemplo, en la postulación para un trabajo, ciertas personas tienen ventajas por el color de piel, las personas de tez clara de las personas de tez morena, así como también ciertas personas tienen ventajas por el sexo, es decir, los hombres de las mujeres. Otra sería el talento natural, que vendría a significar una buena causa de desigualdad, es decir, algo justo, como por ejemplo el haber nacido con un talento y otra persona no. No hay culpables en esa desigualdad que hay entre esas dos personas. Además, Nagel nos dice que el propósito de una pregunta filosófica no es dar la respuesta a la pregunta teniendo una propia respuesta, sea o no correcta, sino que toda cuestión filosófica tiene más de 2 aspectos. Asimismo, Nagel nos cuenta que desde los 14 años muchas personas comienzan a pensar sobre problemas filosóficos, sobre lo que existe, si podemos saber algo, si algo realmente es bueno o malo, si la vida tiene algún significado, si la muerte es el final y entre muchas otras más. También nos dice que la filosofía se distingue de las matemáticas y la ciencia, que no se apoyan en la experimentación ni en métodos de comprobación. Por otro lado, según Isaiah Berlin, en su libro Conceptos y Categorías, nos dice que la única característica común entre todas las preguntas filosóficas es que no se pueden contestar, ni por observación, ni por cálculo, y ni mediante la deducción. Además, nos dice que las preguntas filosóficas tienen que ver con cuestiones de principios, y de hecho se le puede considerar como una de esas cuestiones a la justicia. Para concluir, teniendo en cuenta los 2 planteamientos realizados, podemos deducir que la pregunta ¿la sociedad en la que vivimos es una sociedad justa? Es una pregunta filosófica. Muchas gracias. Buenas tardes, noches o días, profesor. Mi nombre es Gerson Torres Herboso y antes de tratar de responder la pregunta planteada en grupo, ¿la sociedad en la que vivimos es una sociedad justa? Es necesario responder primero, ¿qué es la sociedad? ¿O qué es la justicia? ¿Tan siquiera lo sabemos? ¿O la vida? Entonces, ¿es posible responder estas dudas de una manera sencilla y efectiva? Si tenemos en cuenta de lo que nos habla Isaiah Berlin en el texto Conceptos y Categorías, ensayos filosóficos, en su sección de El objeto de la filosofía, nos informa que al menos hay 2 categorías bien diferenciadas para intentar responder las preguntas que durante mucho tiempo se han formulado los seres humanos. En primer lugar, tenemos las preguntas que se pueden responder de manera empírica, es decir, que se puede obtener la respuesta mediante la observación o la experimentación. Por otro lado, tenemos la disciplina formal,
la cual se obtiene las respuestas a través de un cálculo o siguiendo las reglas de las mismas, por ejemplo en las matemáticas o en cualquier tipo de ciencias. Pero, ¿y la filosofía? ¿En qué rama se encontraría esta disciplina? ¿Es tan siquiera empírica o formal? Durante toda la reflexión del texto, Berlín nos menciona que la filosofía se encontraría en medio de estas dos categorías. Es por eso que se llega a la conclusión que la filosofía se encarga de responder aquellas preguntas que tienen un enfoque más general o que son de un cuestionamiento de un principio. Teniendo en cuenta todos estos puntos, entonces la pregunta, ¿la sociedad en la que vivimos es una sociedad justa? ¿Eso es realmente una pregunta filosófica? Tal vez así toda junta es muy difícil de saber, pero si la segregamos, ¿qué es la sociedad, la justicia y la vida? Nos daremos cuenta que son preguntas difíciles de responder, ya que no se pueden obtener una respuesta concreta de forma empírica y tampoco hay una fórmula específica la cual nos dé una respuesta. Entonces, ¿es imposible responder dicha pregunta? En realidad no, porque dicha pregunta entra en la categoría de preguntas filosóficas. Y como Berlín nos hablaba de la filosofía, no busca una respuesta absoluta, ya que muchas veces esta va cambiando y evolucionando acorde a la época en la que fue formulada y o respondida. Al final, la pregunta, ¿la sociedad en la que vivimos es una sociedad justa? Solo puedo responder teniendo en cuenta mis propios conocimientos y vivencias. Por eso, como grupo escogimos la imagen del autor Weil Caricatura, que hace una crítica a la dictadura que se vive en Venezuela a través de la caricatura. En esta crítica se puede evidenciar cómo las personas, o muchas veces una sola persona, pregona que el capitalismo es perjudicial para el pueblo. Pero este a su vez va acumulando una gran cantidad de ganancias, y en la imagen se puede observar cómo estas ganancias se reflejan a través de una cola que parece un pavo real. Pero tristemente también se puede observar cómo hay unos fieles seguidores que creen ciegamente a sus propuestas. Entonces, ante esta imagen se puede ver que la situación que se vive en Venezuela es realmente muy crítica, debido a que hay mucha gente que ha creído ciegamente ante las propuestas de sus gobernantes y la ha llevado a la situación en la que se encuentra actualmente en el 2021. Sin embargo, solo tener este ejemplo no sería suficiente para intentar responder correctamente la pregunta propuesta por el grupo, ya que no es una realidad absoluta para todo el mundo, y mucho menos es la más crítica que se puede vivir en un estado. En consecuencia, la pregunta se torna aún más complicada. Posiblemente la respuesta que intente dar no sea la más acertada o adecuada, y solamente se verá reflejado a mis propios pensamientos que tengo en la actualidad, que posiblemente terminen variando o cambiando durante el largo de mi vida. En conclusión, para mí, una sociedad es un conjunto de personas que viven en un mismo territorio, bajo un mismo ley u organización que regula, o sea, las leyes. Podría ser, por ejemplo, en los peruanos, cómo vivimos en el Perú y cómo seguimos y respetamos nuestras leyes. Además, la forma en que vivimos y la justicia que recibimos muchas veces está influenciada por el azar y el destino. Por más que una sociedad se establezcan normas y leyes a favor de la ciudadanía o el bien común, no siempre estas actúan de una forma que se espera. Por último, no todas las sociedades son iguales. Estas se ven influenciadas por muchos factores, al igual que la justicia que se imparte. Es por eso que para algunos podría ser correcto ciertas acciones, pero para otro lado, por otras situaciones de otras personas, estar totalmente en desacuerdo con las mismas consecuencias. Es el caso de Venezuela. Hay muchos que aún apoyan al presidente actual Maduro y creen ciegamente en sus propuestas, pero por otro lado está aquellos venezolanos que se han visto en la necesidad
de salir de su tierra natal para buscar mejores oportunidades y una vida más justa. Al final solamente nos queda el diálogo para poder saber y discernir y discutir qué cosa es más justo e injusto para nuestra sociedad. Muchas gracias.